Dios les bendiga, bienvenidos a este tiempo con la palabra del Señor. Recuerde que estamos trabajando el tema de la obediencia y vamos a orar para dar inicio a la palabra del día de hoy. Señor, queremos agradecerte por la bendición que nos das, la oportunidad que tenemos de compartir este tiempo, Señor, como familia, como iglesia. Gracias por cada persona que hoy está dispuesta a escuchar el mensaje, Dios, dispuesta a obedecer, Dios, lo que tú nos enseñas. Gracias porque tu amor es grande. Límpianos, perdona nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a cada día ser personas más comprometidas, más dispuestas, más consagradas a ti, Señor. Así que agradecemos y dedicamos este tiempo para tu gloria y para tu honra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, el tema de hoy que quiero compartir le he titulado Consejos para obedecer. Y quiero contarle de que el apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, que es el libro que vamos a leer hoy, él dedica una buena parte para dar consejos a los cristianos, consejos prácticos para que ellos puedan aprender a comportarse delante de los demás. Entonces, esos consejos que él dio a los cristianos de su época también son consejos que debemos igualmente nosotros tomar y aplicar, sea en la familia, sea en la iglesia, o sea en el lugar donde estamos. Es importante tenerlos en cuenta. Hoy vamos a leer en la palabra en el capítulo número 12 de Romanos, en el versículo 9 al 21. Pero antes de ello yo quiero contarle que en los versículos anteriores, del versículo 1 al 8, hay algunas bases para un buen discipulado que el apóstol nos da. Un buen discipulado cristiano, y así sea más fácil obedecer lo que se nos enseña en la palabra. Cuando usted lee en el capítulo 12, versículo 1, allí se nos dice cómo debemos presentarnos. Y es como presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto racional. Cuando leemos el versículo 2, nos dice cómo debemos renovar nuestra manera de pensar. El apóstol Pablo dice de que no debemos conformarnos a este siglo, sino renovar nuestra manera de pensar, ¿sí? En el versículo 3, él nos enseña algo también importante, y es que no debemos tener más alto concepto de sí del que debemos tener. ¿Qué nos enseña? Humildad. Del versículo 4 al 5 nos habla de, como iglesia, de que pertenecemos al mismo cuerpo. Y en los versículos 6, 7 y 8, él se refiere a los diferentes dones que tenemos usted y yo, ¿sí? Como sus hijos e hijas o como iglesia. Entonces es importante, yo le recomiendo que lea esos versículos también luego y pueda asimilar o entender más aún lo que queremos enseñar hoy. Todo lo anterior que acabo de mencionarle hace parte de ese proceso de formación en cada uno de nosotros, donde se nos capacita y enseña a obedecer, ¿sí? En otro tema anterior yo les decía que a obedecer se aprende, ¿sí? Entonces esta es una manera que el apóstol Pablo lo dice. ¿Para qué? Para que usted y yo tengamos una mejor actitud y un mejor comportamiento con los demás, con las personas que nos rodean. Así que vamos a ver entonces en el capítulo 12, del versículo 9 al 21, algunos consejos para que usted y yo podamos obedecer. Bueno, vamos entonces al primer consejo que debemos obedecer. Y lo encontramos allí en el capítulo 12 de Romanos, versículos 9 y 10. Y dice: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. El primer consejo es que en nosotros debe haber un amor sin fingimiento, ¿sí? Para el apóstol Pablo, el amor era un tema demasiado importante en las relaciones humanas. Y él habla de que este amor debe ser sincero, sin apariencia. Y debe ser un amor en acción.
Para el apóstol Pablo es tan importante el tema del amor que le dedica un capítulo allí en 1 Corintios 13, ¿sí? Y es un hermoso capítulo referente al amor. Ahora, nuestra conducta debe estar gobernada por el amor, lo cual a veces cuesta obedecer, ¿sí? Recuerde que muchas veces lo hemos enseñado, que el amor no es un sentir, el amor es una decisión. Ahora, el cristiano que no ama tiene una relación dudosa con Dios, ¿sí? Allí hay un problema, si verdaderamente tiene una buena relación con Dios. Entonces vamos a leer un texto en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 19 al 21. 1 de Juan 4, 19 al 21. Y dice la palabra: nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Ese es el mandamiento. El evangelista Juan, allí en su carta, está recordando simplemente y ampliando lo que Jesús nos enseña en cuanto a ese nuevo mandamiento que Él nos da. Ahora, este amor tiene que manifestarse aún con esas personas que nos lastiman, que nos hieren, que nos ofenden, que nos defraudan, ¿sí? Porque si decimos amar a Dios, amamos también a nuestro prójimo, que es la enseñanza que Jesús nos da. Ahora, el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34, aquí es donde Jesús dice: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Ahora, ¿cómo lo ve usted? ¿Como un mandato o una opción para obedecer? Bueno, yo creo que esto es un mandato de parte del Señor. No es una opción para que usted y yo digamos o escojamos, no, el Señor lo ordena, ¿sí? Que debemos amarnos unos a otros. Eso no es para cuestionarlo, simplemente es para obedecerlo. Ahora, allí en el versículo 35, quiero leerlo primero. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Aquí se conoce si usted y yo somos verdaderos discípulos de Cristo. ¿En qué? En el amor los unos por los otros. Allí es donde se conoce si verdaderamente estamos dispuestos a poner en práctica cada enseñanza que hemos recibido de la palabra del Señor. Ahora, este amor, ¿cómo debe ser según el texto? Debe ser fraternal, debe ser un amor filial, un amor fraternal, ¿sí? Además debe ser un amor lleno de respeto, un amor muy respetuoso. ¿Y cómo se logra esto? Simplemente como aprendíamos o les recordaba en los versículos anteriores, cuando el Señor dice que no debemos conformarnos a este siglo, sino transformar nuestra manera de pensar. Esa es la única manera como podemos lograrlo, con una mente renovada, con una mente transformada por el poder de la palabra de Dios. Entonces, tenga en cuenta esto. El primer consejo que usted y yo debemos tener en cuenta es el amor que sea sin fingimiento. Bueno, ahora vamos a ver el segundo consejo que usted y yo debemos obedecer. Y lo encontramos allí mismo en el capítulo 12 de Romanos, versículo número 11, 12 y 13. Y dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Ese es el segundo consejo que el Señor nos da para obedecer, y es tener un fervor en espíritu, ser fervorosos espiritualmente. Este fervor solo lo da una buena relación con el Espíritu Santo, con el Señor. En otras palabras, que podamos mantener esa pasión, ese entusiasmo, ese fuego en nuestro corazón, en nuestro interior. Y ese fervor, esa pasión, ese entusiasmo, ese fuego debe ser ¿para qué? Para servir al Señor como lo enseña el texto. Ahora, cuando se descuida la obediencia a la palabra,
allí corre el peligro de que llegue la pereza espiritual, como decía el texto, ¿sí? No perezosos, ¿sí? Sino diligentes, que no seamos perezosos. Entonces, cuando no descuidamos esa obediencia a la palabra de Dios, hay peligro de volvernos perezosos espiritualmente y se puede apagar el deseo de servir al Señor. Y es el peligro que se está corriendo en estos tiempos de cuarentena. Es un peligro muy evidente, el cual usted y yo, como iglesia, como hijos e hijas de Dios, debemos tener mucho cuidado, debemos tener mucho discernimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque no nos estamos congregando. Entonces, como no nos estamos congregando en un lugar, en el templo, sino que ahora lo hacemos en casa, a través de los videos, a través de estar reuniéndonos allí, el peligro puede ser ese, ¿no? Que se acabe el fuego, la pasión, que se acabe esa relación con el Señor. Descuidemos muchas cosas y lleguemos al punto de la desobediencia. Entonces es de tener mucho cuidado. Es bueno que evaluemos nuestra consagración personal y determinar cómo está nuestro compromiso con el Señor Jesucristo. Cómo está mi compromiso, tu compromiso con la obra de Dios, ¿sí? A pesar de que no nos estamos congregando en el templo, aún debemos tener un compromiso con Dios y un compromiso con su iglesia. Entonces, el fervor en espíritu no lo podemos confundir con emocionalismo, ¿sí? Porque el fervor en espíritu solamente nace de una profunda relación con Cristo, con el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Pero el emocionalismo es algo que puede producir estragos en la vida de una persona, porque esa persona es inconstante, esa persona es variable en sus sentimientos. Hoy expresa una euforia, un deseo, un anhelo, pero mañana no quiere nada. Entonces es cuidadoso, es de tener cuidado. Entonces no podemos confundir ese fervor en espíritu con un simple emocionalismo. En los versículos 2 al 13 nos lo enseñaba, ¿no? De que es importante gozarnos. Entonces cuando hay fervor, hay gozo. Cuando hay fervor, hay constancia. Cuando hay fervor, hay ese deseo de compartir con aquellos que lo necesitan, especialmente con los santos, dice el texto, o sea, con los hermanos en la fe. Entonces, el fervor espiritual no se puede apagar en ti, ni en mí. Debemos constantemente alimentar el fuego, que el altar no se apague, sino que debemos alimentarlo con esa buena relación constante con el Espíritu Santo, con el Señor. Yo creo que este es un gran consejo para obedecer en este tiempo. Y no podemos descuidar ese fervor, no podemos descuidar esa pasión, ese entusiasmo, ese anhelo de buscar de Dios, de escuchar su palabra, de leer la palabra, de orar, de compartir esos tiempos juntos. Se necesitan hombres y mujeres que obedezcan este consejo. ¿Para qué? Para que otros vean en nosotros la fe, para que otros vean en nosotros el testimonio, para que otros vean en nosotros esa conducta, ese comportamiento, para que otros vean en nosotros esa buena relación de matrimonio, de pareja, con nuestros hijos, de los hijos con los padres o con nuestro prójimo en general. Entonces es importante reflejar ese fervor en espíritu. Este es un gran consejo para que usted y yo lo tengamos en cuenta y nos cuidemos en esos tiempos que realmente en esa parte espiritual pueden ser peligrosos si nos descuidamos. Ahora, tenga en cuenta esto, y es que tenemos un problema, y es que hay mucho cristiano apagado espiritualmente, donde el fervor no es en espíritu, sino que ese fervor está en la carne, ¿sí? Donde hay cristianos que sufren de mucho mal genio, ira constante todo el tiempo, amarguras, pasiones desordenadas de la carne, lujurias, esas concupiscencias que lo llevan a hacer lo que no debe hacer. Entonces es importante cuidarnos de esto. Ahora la pregunta es, ¿cómo está tu fervor? ¿Cómo está ese fervor espiritual en tu vida? ¿Estás dispuesto y dispuesta a obedecer este consejo de parte de Dios hoy? Bueno, ¿cómo vamos con esos dos consejos para obedecer en el día de hoy? Hemos visto dos: el amor sea sin fingimiento y el fervor en espíritu. Ahora vamos para el tercer consejo que usted y yo debemos tener presentes para obedecer, y está en los versículos 14, 15 y 16 del libro de Romanos capítulo 12, y dice: bendecid a los que os persiguen,
Bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Son los versículos que nos dicen, ¿sí? Entonces, el tercer consejo es vivir en armonía. Qué importante es vivir en armonía. Es la única manera que lo podemos hacer. Y es cuando tenemos en cuenta los valores que tienen las personas que están a mi alrededor, ¿sí? No siempre viendo lo negativo. Las personas también, todos tenemos cosas muy buenas. ¿Por qué siempre tenemos que mirar lo negativo en las personas? Es importante también valorar las cosas buenas, positivas que tienen esas personas que están a nuestro alrededor. Ahora usted dirá, es fácil decirlo, ¿sí? Pero de hacer es más complicado. Y sobre todo en un mundo donde hay tantas dificultades, donde hay conflictos, donde hay tantas ideas diferentes, ¿sí? Entonces, tal vez usted tiene problemas para vivir en armonía con esas personas que le rodean, especialmente las personas que están en su núcleo familiar. Ahora, es importante para vivir en armonía pasar tiempo de calidad con esas personas que están a nuestro alrededor, ¿sí? Y así como, ¿qué vamos a poder hacer cuando tenemos ese tiempo con esas personas? Pues como dice el texto, vamos a poder bendecirles, ¿sí? Vamos a poder bendecir a esas personas, vamos a poder gozarnos con ellos, pero también cuando están sufriendo vamos a poder llorar con ellos. Es lo que me enseña el texto. Y además vamos a poder escucharles. Cuando usted y yo leemos el Salmo 133, versículo 1, un texto muy conocido que muchas veces hemos leído usted y yo, dice la palabra: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Sí? Mirad cuán bueno y delicioso es estar juntos en armonía, tanto con los hermanos en la iglesia, pero también debe ser delicioso estar en familia. Esto es importante, estar con la esposa, con el esposo, con los hijos, con los padres. Esto debemos disfrutarlo. Ahora, el versículo 3 lo complementa, ¿sí? Cuando nos dice por qué es importante vivir en armonía. ¿Por qué? Porque allí envía el Señor bendición. Entonces, donde hay armonía, hay bendición, ¿sí? Entonces, usted lo puede ver tal vez en otros lugares, en otras personas que viven con conflictos, con dificultades, con problemas. Pues allí simplemente hay división. Simplemente la bendición no está porque viven en tremendos peleas, en tremendos agarrones, en palabras, en discusiones todo el tiempo. Para esto necesitamos, según el texto allí en el versículo 16 que leíamos, necesitamos humildad, ¿sí? Unánimes entre vosotros, no altivos, asociándoos con los humildes. Necesitamos humildad, ¿sí? ¿Por qué? Porque el humilde, la persona humilde, tiene el valor de reconocer cuando se equivoca, tiene el valor de reconocer sus errores, ¿sí? Y tiene esa capacidad no solamente de reconocerlos, sino también de pedir perdón por lo que ha hecho mal, por los errores que ha cometido, ¿sí? Entonces, eso ayuda a la armonía. Si ofendemos a alguien, tenemos la capacidad de reconocerlo, pero también de decirle perdóname, ¿sí? Perdóname, no discúlpame, perdóname porque te ofendí, porque hice algo que no te gusta, ¿sí? Entonces, eso ayuda a que la armonía permanezca dentro del núcleo familiar o dentro del ministerio, dentro de la iglesia. Esto es importante, ¿sí? Porque no somos perfectos, cometemos errores, pero el humilde, vuelvo y le recuerdo, el humilde tiene esa capacidad de reconocer y de pedir perdón. Ahora, la armonía es una actitud del corazón, ¿sí? Es una actitud del corazón que debe caracterizarle a usted y a mí, ¿sí? Aunque no faltan las personas que tienen esa actitud constante de mal genio, esa actitud constante de ira, de enojo, de ser grotescas, de ser conflictivas, ¿sí? Esto es constante, es una constante en sus vidas. Existen esa clase de personas,
Y aquí es donde es importante entender que los hijos de Dios debemos ser promotores de armonía. Como hijos de Dios e hijas de Dios, promotores de armonía dentro de la familia, dentro de la iglesia, del cuerpo de Cristo, en el lugar de trabajo donde se presenten conflictos. Debemos ser esos promotores que ayudan a la armonía, a mantener la unidad. Entonces es muy importante que usted y yo obedezcamos el consejo que el Señor nos da hoy en su palabra: vivir en armonía. Cuarto consejo que usted y yo debemos obedecer. Versículos 17 al 21 de Romanos 12. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ahora, como cristianos, debemos tener muy en cuenta también este cuarto consejo, y es vencer el mal con el bien, ¿sí? Porque como cristianos, como hijos e hijas de Dios, no podemos responder con mal a quien nos ha ofendido o nos ha lastimado o herido. Por el contrario, usted y yo somos llamados a responder con bien. Es lo que me enseña el texto. Pablo lo que está haciendo es recordar lo que Jesús nos enseñó en algún momento. Y es un consejo, sí, es difícil de obedecer. Qué difícil es servirle a alguien que nos ha ofendido. Pero el Señor dice: obedece, hazlo y verás lo que sucede, ¿sí? Pero no va a ser imposible si escuchamos lo que el Señor nos enseña hoy. El Señor dice algo: mía es la venganza, yo pagaré. Es lo que dice el texto, la palabra de Dios. Así que lo que debemos hacer usted y yo es confiar en que Dios está a cargo de todo y que Él pelea por cada uno de nosotros y que al final tendremos la victoria, ¿sí? Así que usted y yo simplemente entreguemos esa situación al Señor y el Señor obrará en el corazón, hará algo. Lo importante es que usted y yo siempre actuemos de la manera correcta, hagamos lo bueno, porque Dios quiere que hagamos lo bueno, y que no pensemos en desquitarnos, en vengarnos, ¿sí?, por lo que nos han hecho a nosotros otras personas. Según cómo reaccionemos ante una ofensa, se va a determinar nuestra conducta, ¿sí? Allí se va a saber si verdaderamente, como hablábamos antes, usted y yo somos verdaderamente discípulos de Cristo. Aquí es donde se conoce si verdaderamente lo somos. Y así no iremos en contra de las altas normas morales que nos enseña el Evangelio, la palabra de Dios. El apóstol Pablo nos recuerda un proverbio en el capítulo 25, versículo 22, cuando dice: porque ascuas amontonarás sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Ahora, cuando pagamos bien por el mal que otra persona nos ha hecho, esto lo que va a producir o va a hacer es vergüenza, ¿sí? O es que esa persona se avergüence de su conducta, ¿sí? Cuando usted y yo hacemos lo correcto a esa persona que nos ha lastimado, esa persona va a decir: bueno, si yo le ofendí, si yo le lastimé, si yo le he hecho lo malo, ¿por qué me paga de esa manera, con bien? Entonces eso le va a poner a reaccionar y a pensar, ¿no? Y tal vez sea la oportunidad de que cambie de actitud, cambie de conducta, cambie de la manera de tratarle a usted. Ahora, está en lo posible, ¿no?, que esa persona no cambie, ¿sí? Que no cambie. Pero el Señor dice algo: Jehová te lo pagará. Es decir, que el Señor te va a recompensar a ti por tu buena conducta y por no devolver con mal. El Señor te recompensa. Así esa persona no cambia de actitud, tú estás haciendo lo correcto, estás haciendo lo bueno.
No podemos dejarnos vencer del mal, de esa actitud hostil, grosera, arrogante, orgullosa de esas personas. No nos dejemos vencer por ello. No se deje robar la bendición, no se deje robar la paz interior que usted y yo debemos tener en nuestra vida, ¿sí? Recuerde, esto solamente se logra con una buena relación con nuestro Dios. Ahora, usted y yo decidimos cómo responder, si con el mismo mal o con bien. Eso depende de usted, depende de mí. ¿Cómo vamos a responder ante una agresión de otra persona? Sí, es verdad, vuelvo y lo repito, es difícil, es complicado, pero el Señor dice, es necesario que lo obedezcas. Así que vamos a tener en cuenta también este consejo en el día de hoy. Bueno, acabamos de ver 4 consejos que usted y yo debemos tener pendientes y en cuenta para obedecer, ¿sí? Y recuerde, solo se puede obedecer si usted y yo mantenemos una devoción constante con el Señor, con el Espíritu Santo de Dios. Porque la misma palabra lo dice que no es con fuerza, sino con su Espíritu. Ahora, recuerde esos 4 consejos. Amar sin fingimiento fue el primero. Tener fervor en espíritu. Vivir en armonía y vencer el mal con el bien. Esto lo señala el Señor en su palabra. La pregunta es, ¿estamos dispuestos hoy a comprometernos a obedecer estos consejos? Es un desafío grande que tienes tú y tengo yo. Así que vamos a atender esta palabra para enseñarle al mundo, para enseñarle a los que nos rodean, mostrar, reflejar de que sí merecemos ser llamados discípulos, hijos e hijas de Dios, de Cristo. Esto se logra solamente en consagración, en una entrega, en una rendición total al Señor. Porque, vuelvo y te digo, en tus fuerzas no es fácil, pero con la ayuda del Señor podemos lograrlo. Así que vamos a orar y vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude en este tiempo a poder tener en cuenta esos consejos, ¿sí? Para que podamos cumplirlos, podamos obedecerlos. Así que le invito para que se ponga en pie y pueda cerrar allí sus ojos y pueda pedir al Espíritu Santo que le dé la fuerza, que le dé el poder, la autoridad para obedecer esta palabra. Señor, queremos agradecerte en este día maravilloso por tu palabra. Agradecerte porque estos consejos hoy, Señor, son bien importantes para nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú cuidas de nosotros y tú quieres que cada día caminemos, bendito Rey, atendiendo tu palabra, atendiendo tu consejo. Y hoy nos invitas a que, bendito Rey, podamos estar atentos a lo que tú nos enseñas. Queremos amar sin fingimiento. Queremos, bendito Rey, mantener ese fervor espiritual. En esos tiempos tan difíciles de cuarentena, que el fervor, la pasión, el fuego en nuestro corazón por servirte a ti, por buscar tu palabra, por atender tu consejo, no se apague, Señor. Pero también que podamos tener esa armonía en familia, como iglesia, que podamos vivir en armonía, Dios. Porque hay personas conflictivas, difíciles a nuestro alrededor. Pero ayúdanos, Señor, si nosotros somos esa clase de personas que tenemos problemas de enojo, de ira, de mal genio, de tantas cosas, a poder ser humildes y poder reconocer que estamos equivocados, pero también a aprender a pedir perdón para poder mantener la armonía en nuestro hogar, pero también como iglesia o aún en nuestros lugares de trabajo, Señor, donde muchas veces se ven también las envidias, se ven las contiendas, se ven las dificultades. Pero ayúdanos también, Dios, porque también a veces se torna difícil cuando lo hacemos en nuestras fuerzas, a hacer el bien al que nos ha ofendido, al que nos ha hecho mal. Ayúdanos, Señor, a hacer lo correcto a esas personas si necesitan de nuestro servicio, si necesitan un apoyo. Como dice tu palabra, si tiene hambre, hay que darle de comer, si tiene sed, hay que darle de beber. Hay que servir, Señor, a poder hacer lo correcto, porque esa persona podrá cambiar de actitud. Y si no lo hace, Señor, yo sé que la recompensa viene del Señor. Bendito Rey.
porque no estamos haciéndolo esperando gratitud o esperando que esas personas se arrodillen ante nosotros. Nunca lo queremos así. La recompensa viene de ti, Señor. Y bendito Rey, la bendición no va a faltar en nuestra vida. No va a faltar, Dios, cuando atendemos tu consejo y lo obedecemos, Señor. Así que bendice a cada familia, bendice a cada hermano y hermana. Bendice a las personas que están sentadas, que están alrededor de esta palabra hoy. Personas que tal vez no conocemos, Señor, que no conozco personalmente, pero que Dios están dispuestas a atender tu palabra, bendito Rey, a renovar su mente, a ser humildes, a ser parte de tu cuerpo, pero también a tener en cuenta de que tú tienes dones espirituales para cada uno de nosotros. Porque bendito Rey, queremos servirte, queremos adorarte, queremos ser un sacrificio vivo y agradable. Así que te bendecimos, te damos la gloria y te damos gracias por ese tiempo especial. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, iglesia, sigan pendientes de esta palabra que estamos compartiendo y aún no termina el tema de la obediencia. Así que Dios les bendiga y espero que sigamos conectados.